Yo solo quería sorprender a mi esposa en su trabajo. Después de 40 años de matrimonio, pensé que sería un gesto bonito aparecer en su oficina con flores y tal vez llevarla a almorzar. Elsa siempre había sido tan dedicada a su carrera, tan enfocada en construir su empresa desde cero hasta convertirse en CEO, que a veces sentía que necesitábamos esos pequeños momentos para recordar que seguíamos siendo una pareja. Nunca imaginé que ese día, ese simple gesto romántico, terminaría destruyendo todo lo que creía saber sobre mi vida. Llegué al edificio corporativo donde Elsa tenía sus oficinas en el último piso. Era un lugar impresionante, todo vidrio y acero, el tipo de construcción que grita éxito. Me sentí orgulloso, como siempre, de todo lo que ella había logrado. En la recepción había un cartel grande que decía área privada sin permiso. La recepcionista, una mujer joven llamada Carmina, me miró de arriba abajo con una expresión extraña cuando me acerqué al mostrador. Buenos días, vengo a ver a Elsa Martínez, dije con una sonrisa. Ella frunció el ceño. ¿Tiene cita programada, señor? No, respondí, soy su esposo, Sebastián. Es una sorpresa. Lo que pasó después me dejó helado. Carmina soltó una carcajada. No fue una risa educada ni nerviosa. Fue una carcajada genuina, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del mundo. Señor, está confundido, dijo entre risas, secándose una lágrima del ojo. El esposo de la señora Martínez viene aquí todos los días. De hecho, acaba de salir hace unos minutos. Mire, ahí va. Señaló hacia los elevadores. Un hombre de unos 45 años, bien vestido, con un traje caro y una sonrisa confiada, salía del edificio. Alto, cabello perfectamente peinado, caminando como si fuera dueño del lugar. Lo vi saludar al guardia de seguridad con familiaridad, como alguien que hace ese recorrido todos los días. El guardia le dijo adiós, señor Joaquín, que tenga buen día. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. Debe haber un error, logré decir. Carmina me miró con algo parecido a la lástima ahora. Señor, ese caballero viene aquí todos los días. Almuerza con la señora Martínez. Todos sabemos que es su esposo. Todos sabemos. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Todo el edificio, todos los empleados, el personal de seguridad, la recepción, todos creían que ese hombre, ese Joaquín, era el esposo de mi Elsa. Y yo, el verdadero esposo, el hombre que había estado a su lado durante 40 años, era un desconocido. Un intruso confundido que ni siquiera merecía pasar de la recepción. Por un momento consideré hacer una escena. Gritar, exigir ver a Elsa, mostrar mi identificación, mi anillo de matrimonio. Pero algo en mi interior me detuvo. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue la humillación. O tal vez fue algo más profundo, una voz que me decía que necesitaba entender qué estaba pasando antes de actuar. Sonreía Carmina, forzando cada músculo de mi rostro. Tiene razón, debe haber confundido el edificio. Disculpe las molestias. Ella asintió, claramente aliviada de que no causara problemas. Salí del edificio con las piernas temblando. Me senté en mi auto en el estacionamiento, aferrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Las flores que había comprado estaban en el asiento del pasajero, marchitándose lentamente, igual que mi corazón. 40 años. 40 años de matrimonio. Conocí a Elsa cuando ambos teníamos poco más de 20 años. Ella era brillante, ambiciosa, llena de sueños. Yo la apoyé en cada paso. Cuando quiso empezar su propio negocio, yo trabajé doble turno para que tuviéramos estabilidad financiera. Cuando necesitaba quedarse hasta tarde en la oficina, yo manejaba todo en casa. Cuando tuvo que viajar por negocios, yo la animé, le dije que persiguiera sus sueños. Nunca me importó quedar en segundo plano. Nunca me importó que ella fuera la estrella brillante y yo solo la sombra que la apoyaba. Estaba orgulloso de ella. Amaba ver cómo construía su imperio. Pero ahora, sentado en ese estacionamiento, mirando el edificio donde aparentemente todo el mundo conocía a otro hombre como su esposo, me preguntaba si había sido un tonto todos estos años. Arranqué el auto y conduje sin rumbo por un rato, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi teléfono sonó. Era Elsa. Sebastián, cariño, ¿dónde estás? Tenemos esa cena con los Henderson esta noche, ¿recuerdas? No olvides pasar por la tintorería a recoger mi vestido. Su voz sonaba normal, cálida, como siempre, como la esposa que yo conocía, o creía conocer. Claro, respondí,
manteniendo mi voz firme. Lo tengo todo bajo control. Nos vemos en casa. Colgué y miré mi reflejo en el espejo retrovisor. Un hombre de 68 años me devolvió la mirada. Cabello gris, arrugas alrededor de los ojos, la cara de alguien que ha vivido una vida tranquila y predecible. Me vi a mí mismo como Carmina debió verme, un viejo confundido que probablemente tenía demencia. No el esposo de una CEO poderosa y glamorosa. Ese papel aparentemente le pertenecía a Joaquín, pero yo no estaba confundido. Y no iba a actuar como un viejo tonto. Si algo estaba pasando, necesitaba saberlo. Necesitaba entender cuánto de mi vida había sido una mentira. Así que tomé una decisión en ese momento, sentado en mi auto con flores marchitas a mi lado. No iba a confrontar a Elsa todavía. No iba a hacer preguntas que ella pudiera esquivar con mentiras preparadas. Iba a investigar. Iba a observar. Iba a descubrir la verdad por mi cuenta. Porque después de 40 años de ser el esposo invisible, el que siempre estaba en segundo plano, había llegado el momento de ver realmente qué había estado sucediendo frente a mis ojos todo este tiempo. Esa noche, durante la cena con los Henderson, observé a Elsa como nunca antes lo había hecho. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Ella estaba radiante, como siempre, hablando de negocios y estrategias corporativas con la seguridad de alguien que domina su mundo. Los Henderson la adoraban, colgados de cada palabra que salía de su boca. Y yo estaba ahí, sentado a su lado, siendo exactamente lo que siempre había sido, el esposo silencioso, el acompañante discreto, el hombre que asentía y sonreía en los momentos apropiados. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo estaba actuando. Interpretando el papel del esposo confiado mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada detalle. Cuando Elsa mencionó que tenía una reunión importante el viernes por la tarde, noté cómo sus ojos se desviaron por una fracción de segundo. Cuando habló sobre su agenda apretada de la próxima semana, detecté algo en su tono que nunca antes había percibido, una barrera invisible entre sus palabras y la verdad. Al llegar a casa, ella se fue directo a dormir alegando cansancio. Yo me quedé despierto en la sala, en la oscuridad, pensando. Necesitaba un plan. No podía simplemente seguirla como un detective de película barata. Tenía que ser inteligente, estratégico. Después de todo, si Elsa había logrado mantener una doble vida bajo mis narices durante quién sabe cuánto tiempo, significaba que era cuidadosa, calculadora. A la mañana siguiente, después de que Elsa se fue a trabajar, hice algo que nunca había hecho en 40 años de matrimonio, revisé sus cosas. Empecé con su oficina en casa, un pequeño estudio que ella usaba ocasionalmente. Todo estaba impecablemente ordenado, como era característico de Elsa. Archivos etiquetados, documentos organizados, cada cosa en su lugar. Demasiado perfecto, pensé. Demasiado limpio. Revisé su computadora personal, pero estaba protegida con contraseña. Intenté las obvias, nuestra fecha de aniversario, su cumpleaños, mi cumpleaños. Nada funcionó. Busqué entre sus cajones, encontré estados de cuenta bancarios de nuestra cuenta conjunta. Todo parecía normal. Gastos regulares, depósitos predecibles. Pero entonces encontré algo extraño. Recibos de una tarjeta de crédito que no reconocí. Una tarjeta a su nombre, pero de un banco diferente al que usábamos. Los recibos estaban doblados y escondidos en el fondo de un cajón, debajo de viejos documentos. Mi mano tembló al desdoblarlos. Cargos en restaurantes elegantes, 2 veces por semana. Siempre los mismos días, martes y viernes. Cargos en hoteles. No hoteles de negocios comunes, sino lugares lujosos, suites ejecutivas. Y algo más, una suscripción mensual a un apartamento amueblado en la zona más cara de la ciudad. $2,500 al mes. Sentí que la habitación daba vueltas. Un apartamento. Elsa tenía un apartamento secreto. Fotografié cada recibo con mi celular, cuidando de dejar todo exactamente como lo había encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 40 años y nunca sospeché nada. 40 años siendo el tonto perfecto. Los siguientes días me convertí en un fantasma en mi propia casa. Seguía la rutina de siempre, preparaba el desayuno, preguntaba sobre su día, actuaba como el Sebastián de siempre. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba alerta, observando, documentando. Noté que Elsa revisaba su teléfono constantemente y sonreía de una manera que no usaba conmigo. Noté que los martes y viernes se arreglaba un poco más, usaba el perfume caro, el que guardaba para ocasiones especiales. El martes siguiente,
Cuando Elsa salió de casa diciendo que tenía reuniones hasta tarde, yo también salí. Conduje hasta su edificio corporativo y me estacioné en un lugar donde podía ver la entrada principal sin ser visto. Me sentí ridículo, un viejo espiando a su propia esposa. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos. A las 6 de la tarde, Elsa salió del edificio. Pero no estaba sola. Joaquín iba a su lado. Caminaban juntos, él con su mano en la parte baja de su espalda, un gesto íntimo, posesivo. Ella se reía de algo que él decía, inclinando la cabeza hacia él de esa manera coqueta que solía usar conmigo hace décadas. Subieron juntos a un auto lujoso, un Mercedes negro que definitivamente no era el de Elsa. Él conducía. Lo seguí manteniendo distancia. No fue difícil, el tráfico de la tarde me proporcionó cobertura perfecta. Condujeron durante 20 minutos hasta llegar a un edificio residencial de lujo. Los vi entrar juntos, Joaquín con su brazo alrededor de la cintura de Elsa. Esperé. 1 hora. 2 horas. 3 horas. No salieron. Regresé a casa y llegué antes que Elsa. Me preparé un té y me senté en la sala a esperar. Ella llegó a las 11 de la noche, disculpándose por lo tarde que era, explicando que la reunión con inversionistas se había extendido más de lo planeado. Había practicado esa mentira, podía notarlo. Las palabras salían demasiado suaves, demasiado ensayadas. Está bien, cariño, le dije con una sonrisa. ¿Te caliento algo de cenar? No, gracias, respondió rápidamente. Ya comí algo en la oficina. Estoy exhausta, me voy a dormir. La vi subir las escaleras y algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre dramático, no fue rabia explosiva. Fue algo más profundo y más doloroso. Fue la realización lenta y terrible de que la mujer con la que había compartido 4 décadas de mi vida era una completa desconocida. Que todo lo que creía real era una ilusión cuidadosamente construida. Esa noche no dormí. Me quedé despierto haciendo cálculos mentales, recordando señales que debía haber visto. Las veces que llegaba tarde oliendo a colonia masculina que no era la mía. Los fines de semana que tenía que trabajar pero regresaba demasiado feliz para alguien que supuestamente había estado en juntas aburridas. Los viajes de negocios de los que volvía con un brillo en los ojos que yo no le provocaba desde hacía años. Todo había estado ahí, frente a mí, y yo había sido demasiado confiado, demasiado ingenuo, demasiado cómodo en mi papel de esposo devoto para ver la verdad. Pero ahora la veía. Y ahora necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición. Porque si Elsa era capaz de mantener una relación paralela, si era capaz de tener un apartamento secreto y una vida completa que yo desconocía, ¿qué más era capaz de hacer? ¿Qué más me había estado ocultando? Al día siguiente, tomé otra decisión. Contraté a un investigador privado. Un hombre discreto que me había sido recomendado por un viejo amigo. Le di los recibos, las direcciones, las fotos que había tomado. Necesito saber todo, le dije. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué más está pasando que yo no sé? El investigador asintió con expresión profesional. He visto casos como este antes, señor Sebastián. Y le advierto que la verdad puede ser peor de lo que imagina. ¿Está seguro de que quiere saber? Estoy seguro, respondí, porque vivir en la mentira ya no es una opción. El investigador privado se llamaba Víctor, un hombre de unos 50 años con aspecto ordinario. Exactamente el tipo de persona que pasa desapercibida en cualquier lugar. Me cayó bien de inmediato porque no me trató con lástima ni me hizo sentir como un viejo patético. Me habló con respeto profesional, como si fuera un cliente más buscando respuestas a preguntas difíciles. Le di una semana para que hiciera su trabajo, una semana que se sintió como un año entero. Durante esos 7 días, seguí interpretando mi papel. El esposo perfecto, el compañero silencioso, el hombre invisible que Elsa había dado por sentado durante tanto tiempo. Pero cada interacción con ella se sentía como actuar en una obra de teatro absurda. Cuando me daba un beso en la mejilla antes de irse a trabajar, yo podía oler el perfume caro y me preguntaba si lo usaba para Joaquín. Cuando me hablaba sobre su día, yo escuchaba las mentiras entre líneas. Cuando dormía a mi lado en nuestra cama matrimonial, yo me preguntaba en qué cama había estado horas antes. Lo más perturbador era lo natural que todo parecía para ella. Elsa no mostraba signos de culpa, no había nerviosismo ni comportamiento extraño. Mentía con la facilidad de alguien que ha estado haciéndolo durante tanto tiempo que se ha convertido en su segunda naturaleza. Y eso me hizo preguntarme algo aterrador: ¿cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida? Meses, años, décadas.
El viernes por la tarde, Víctor me llamó. Tengo el informe completo, señor Sebastián. Creo que deberíamos reunirnos en persona. Hay cosas que necesita ver. Su tono era sombrío, y mi estómago se contrajo. Nos encontramos en una cafetería discreta lejos de mi vecindario. Víctor colocó una carpeta gruesa sobre la mesa entre nosotros. Antes de abrirla, necesito que esté preparado, dijo. Lo que voy a mostrarle va más allá de una simple aventura. Asentí, aunque mi boca estaba seca. Enséñeme todo. Víctor abrió la carpeta y comenzó a mostrarme fotografías. Elsa y Joaquín entrando al apartamento lujoso. Elsa y Joaquín en restaurantes caros, tomados de la mano sobre la mesa. Elsa y Joaquín en la entrada de hoteles, abrazados como una pareja en luna de miel. Pero esas fotos, por dolorosas que fueran, no eran lo peor. Víctor sacó otra serie de imágenes. Estas son de eventos corporativos de los últimos 3 años, explicó. Miré las fotografías y sentí que el mundo se inclinaba. Eran fotos de galas benéficas, conferencias de negocios, ceremonias de premiación. En todas ellas aparecía Elsa, elegante y poderosa, sonriendo para las cámaras. Y en cada una de esas fotos, Joaquín estaba a su lado. No como un empleado ni como un simple acompañante. Estaba posicionado como su pareja, su igual, su compañero. En algunos pies de foto que Víctor había impreso, Joaquín era mencionado como el socio de negocios y compañero personal de la CEO Elsa Martínez. Compañero personal. Las palabras me golpearon como puños. Ella lo presentaba públicamente como su pareja en el mundo corporativo mientras yo me quedaba en casa, siendo el esposo secreto, el que no merecía ni siquiera ser mencionado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con voz ronca. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Víctor suspiró. Según mis investigaciones y las fuentes que consulté, al menos 5 años. Posiblemente más. 5 años. 5 años de mentiras. 5 años siendo un tonto mientras mi esposa construía una vida completamente diferente con otro hombre. Y no era solo una aventura sexual, era una relación completa, pública en su mundo profesional, escondida solo de mí. Pero hay más, continuó Víctor, y su expresión se volvió aún más seria. Esto es lo que realmente me preocupa. Sacó documentos bancarios, extractos financieros, papeles legales. Durante los últimos 2 años, su esposa ha estado transfiriendo dinero de las cuentas conjuntas del matrimonio a cuentas privadas. No grandes cantidades de una vez, sino movimientos pequeños y constantes. $50,000 aquí, $30,000 allá. En total, ha movido aproximadamente $800,000 a cuentas que usted no conoce. Mi corazón dejó de latir por un segundo. $800,000. Nuestros ahorros de toda una vida. El dinero que habíamos acumulado juntos durante 40 años. ¿Dónde está ese dinero ahora?, pregunté, aunque temía la respuesta. Víctor señaló otro documento. Ha abierto cuentas conjuntas con Joaquín Mendoza. Ese es su nombre completo, por cierto. Joaquín Mendoza, 45 años, divorciado, sin hijos. Trabaja como consultor independiente, aunque sus ingresos declarados no coinciden con su estilo de vida. Es bastante obvio que su esposa lo está manteniendo. El apartamento lujoso está a nombre de ambos. El Mercedes que conduce está registrado a nombre de ella, pero él lo usa exclusivamente. Y hay más. Víctor sacó otro grupo de documentos. Estos son todavía más preocupantes. Su esposa ha estado consultando con abogados especializados en divorcios de alto patrimonio. Tengo copias de correos electrónicos que mi contacto pudo obtener de manera legal. Ella está planeando dejarlo, señor Sebastián. Y está planeando hacerlo de una manera que la beneficie máximamente a ella y a Joaquín. Leí los correos electrónicos que Víctor había conseguido. Eran fríos, calculados, completamente despiadados. Elsa discutía estrategias para minimizar lo que yo recibiría en el divorcio. Hablaba de cómo la empresa estaba registrada principalmente bajo su nombre, cómo podía argumentar que yo no había contribuido significativamente a su éxito. Había un correo particularmente cruel donde escribía: mi esposo ha sido básicamente un ama de casa durante décadas. No tiene derecho a la mitad de lo que yo construí con mi inteligencia y trabajo. Ama de casa. Después de 40 años de apoyarla, de sacrificar mis propias ambiciones para que ella pudiera perseguir las suyas, de ser el pilar silencioso que mantuvo su vida funcionando mientras ella construía su imperio, así era como me veía. Como un ama de casa prescindible que no merecía nada. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí.
No ahora. Hay algo más que debes saber, dijo Víctor con suavidad. Y esto es crucial. Revisé los documentos de registro de la empresa cuando se fundó hace 25 años. La compañía fue registrada inicialmente bajo su nombre, señor Sebastián. Usted era el dueño legal en los papeles fundacionales porque en ese momento, su esposa tenía problemas crediticios y no podía registrarla a su nombre. Usted firmó documentos que la nombraban como directora operativa, pero legalmente, al menos en los papeles originales, usted es el fundador registrado. Levanté la vista bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que tiene más derechos sobre esa empresa de lo que ella quiere que usted crea. A lo largo de los años, ella ha ido modificando la estructura corporativa, diluyendo su participación, pero esos documentos originales todavía existen. Y en una batalla legal, podrían ser muy importantes. Por primera vez en una semana, sentí algo más allá del dolor y la traición. Sentí una chispa de algo parecido a la esperanza. O tal vez era justicia. No estaba seguro de la diferencia en ese momento. ¿Qué me recomienda que haga?, pregunté. Víctor se inclinó hacia adelante. Necesita actuar rápido pero inteligentemente. Si ella está planeando dejarlo, probablemente está esperando el momento perfecto para maximizar su beneficio. No puede darle esa ventaja. Necesita conseguir un buen abogado, alguien especializado en divorcios complejos con activos corporativos. Y necesita hacerlo sin que ella se entere de que usted sabe algo. Conozco a alguien, dije lentamente, recordando. Rodrigo Salazar. Fue uno de los socios originales cuando Elsa fundó la empresa. Él y yo siempre nos llevamos bien. Él salió del negocio hace años porque no estaba de acuerdo con la dirección que Elsa estaba tomando, pero mantuvimos contacto ocasional. Víctor asintió. Perfecto. Alguien que conoce la historia interna de la empresa será invaluable. Y señor Sebastián, una cosa más. Necesita seguir actuando con normalidad en casa. No puede dejar que ella sospeche que usted sabe algo hasta que tenga todas sus piezas en su lugar. Puedo hacerlo, respondí, y me sorprendió la firmeza en mi propia voz. He estado actuando toda esta semana. Puedo seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario. Esa noche regresé a casa con la carpeta de evidencias escondida en mi auto. Elsa estaba en la cocina preparando la cena, algo que rara vez hacía. Me recibió con una sonrisa. Hola, cariño. Pensé que podríamos cenar juntos esta noche, algo tranquilo, solo nosotros dos. Me pareció sería hermoso, respondí, besándola en la mejilla mientras por dentro me sentía completamente vacío. Al día siguiente, mientras Elsa estaba en su oficina probablemente con Joaquín, yo me reuní con Rodrigo Salazar en su casa. No nos habíamos visto en casi 2 años, pero cuando lo llamé y le dije que necesitaba hablar urgentemente sobre Elsa y la empresa, él accedió de inmediato. Rodrigo tenía 63 años, cabello completamente blanco y una mirada astuta que no perdía detalle. Nos sentamos en su estudio y le mostré todo, las fotografías, los documentos bancarios, los correos electrónicos sobre el divorcio planificado, todo. Rodrigo revisó cada página en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada nuevo documento. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos con cansancio. Sebastián, lamento mucho que estés pasando por esto. Pero no puedo decir que me sorprende completamente. Siempre supe que Elsa tenía un lado frío, calculador. Fue una de las razones por las que me retiré de la empresa hace años. Necesito tu ayuda, Rodrigo, le dije directamente. Necesito entender mis opciones legales y necesito actuar antes de que ella ejecute su plan. Víctor, el investigador, me dijo que tú podrías ser clave porque conoces la historia real de cómo se fundó la empresa. Rodrigo asintió lentamente. Conozco esa historia mejor que nadie porque yo estaba ahí. Y tienes razón, hay cosas que Elsa probablemente espera que hayas olvidado o que nunca supiste realmente. Déjame explicarte algo. Cuando empezamos esa empresa hace 25 años, tú no solo fuiste el que puso su nombre en los papeles por los problemas crediticios de Elsa. Tú también pusiste dinero inicial. $60,000 de tu herencia familiar. Ese fue el capital semilla que permitió que todo empezara. Lo recordaba vagamente, pero nunca le había dado importancia. Para mí, el dinero era de ambos. Lo que era mío era de Elsa. Nunca llevé cuenta de esas cosas. Rodrigo debió ver algo en mi expresión porque continuó. Exactamente ese es el problema, Sebastián. Nunca llevaste cuenta. Fuiste demasiado generoso, demasiado confiado. Y Elsa aprovechó eso. A lo largo de los años,
Ella ha ido reestructurando la empresa de maneras que te fueron excluyendo gradualmente. Documentos que te pidió que firmaras sin leer completamente, cambios en la estructura corporativa que presentó como simples actualizaciones administrativas. Todo fue diseñado para reducir tu participación legal hasta hacerla casi inexistente. Pero tengo esos documentos originales, dije, señalando la carpeta que Víctor me había dado. Esos prueban que yo fui el fundador registrado. Sí, y eso es importante. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos construir un caso que muestre tu contribución real a lo largo de los años. Y aquí es donde yo puedo ayudar. Rodrigo se levantó y fue a un archivero en la esquina de su estudio. Abrió un cajón y sacó su propia carpeta, gruesa y llena de papeles amarillentos por el tiempo. Cuando me retiré de la empresa, me llevé copias de muchos documentos importantes. Llamémoslo un seguro, por si acaso algún día necesitaba protegerme de las maniobras de Elsa. Nunca pensé que serías tú quien los necesitaría, pero me alegro de haberlos guardado. Me mostró actas de juntas antiguas, correos electrónicos de los primeros años, documentos financieros que mostraban mis aportaciones económicas continuas. Rodrigo había guardado un registro meticuloso de todo. Esto demuestra que durante los primeros 10 años, tú fuiste un contribuyente financiero constante. No eras solo un nombre en un papel. Invertiste dinero real, tiempo real, incluso trabajaste directamente en la empresa durante los primeros 3 años antes de que Elsa te convenciera de que ella necesitaba espacio para dirigir sin interferencias. Recordé esos años. Yo había trabajado en el área administrativa, manejando la contabilidad básica y las operaciones diarias. Pero Elsa eventualmente me pidió que me retirara, diciendo que necesitaba profesionales con más experiencia corporativa. Yo acepté sin pelear porque confiaba en su juicio. Porque siempre confié en ella. ¡Qué tonto había sido! Rodrigo continuó sacando más documentos. Y hay algo más que Elsa probablemente no quiere que salga a la luz. Hace 15 años, la empresa casi quebró. Hubo un problema con un cliente importante, una demanda que amenazaba con destruir todo. Elsa estaba desesperada, considerando declararse en bancarrota. Fue tu dinero el que salvó la empresa en ese momento. Vendiste la propiedad que habías heredado de tus padres, esa casa en la costa que amabas. Pusiste $250,000 para resolver la demanda y mantener la empresa a flote. Las lágrimas finalmente cayeron por mis mejillas. Recordaba esa casa. Recordaba los veranos de mi infancia ahí, recordaba haber planeado retirarme en ese lugar algún día. Pero cuando Elsa me dijo que la empresa estaba en peligro, no dudé ni un segundo. Vendí la casa y le di cada centavo. Ella lloró y me agradeció, me prometió que algún día me compensaría, que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Y ahora, 15 años después, en sus correos electrónicos con abogados, me llamaba un ama de casa que no merecía nada. Con toda esta evidencia, tenemos un caso sólido, dijo Rodrigo. Pero necesitas un abogado excepcional. Alguien que entienda tanto derecho familiar como derecho corporativo. Conozco a la persona perfecta. Se llama Mario Delgado. Es implacable, brillante, y no se deja intimidar por CEOs poderosos. Si alguien puede enfrentarse a Elsa en una batalla legal, es él. Rodrigo hizo una llamada inmediatamente. En menos de una hora, estábamos en la oficina de Mario Delgado, un hombre de unos 50 años con presencia intimidante y una reputación formidable. Escuchó toda la historia sin interrumpir, revisó todos los documentos con atención meticulosa. Cuando terminamos, se recostó en su silla y me miró directamente a los ojos. Señor Sebastián, voy a ser brutalmente honesto con usted. Este caso va a ser complicado, largo y emocionalmente agotador. Su esposa tiene recursos, tiene poder, y claramente tiene experiencia manipulando situaciones a su favor. Pero tenemos algo que ella no esperaba que tuviéramos: evidencia sólida, documentación histórica, y prueba de sus intenciones fraudulentas. Eso nos da ventaja. ¿Qué tan buena es nuestra posición?, pregunté. Mario sonrió, y había algo casi depredador en esa sonrisa. Muy buena. Los documentos fundacionales que usted tiene, combinados con la evidencia histórica de sus contribuciones financieras continuas, más la prueba de que ella está ocultando activos y planeando un divorcio fraudulento, nos dan múltiples ángulos de ataque. Podemos ir por división equitativa de bienes, podemos reclamar una porción significativa de la empresa, y podemos buscar compensación adicional por fraude financiero. Pero aquí está la parte que realmente va a doler para ella: podemos hacer todo esto público. Público, repetí. Mario asintió. Su esposa ha construido una imagen pública cuidadosa.
La CEO exitosa, la empresaria respetada. Si esto llega a tribunales, y con la evidencia que tenemos inevitablemente llegará, su reputación quedará destruida. La infidelidad, el fraude financiero contra su propio esposo, la transferencia ilegal de fondos matrimoniales a su amante, todo saldrá a la luz. Los medios de negocios adoran este tipo de escándalos. Y la junta directiva de su empresa definitivamente no va a estar contenta cuando descubran que su CEO ha estado usando fondos corporativos de manera cuestionable. Rodrigo intervino, y ahí es donde yo entro también. Todavía tengo contactos en la empresa, incluyendo con algunos miembros de la junta directiva que nunca estuvieron completamente cómodos con el liderazgo de Elsa. Si presentamos esta información de la manera correcta, podríamos incluso forzar una votación de confianza. Ella podría perder no solo el matrimonio y el dinero, sino también la empresa misma. La idea era casi demasiado grande para procesarla. Durante una semana había estado sumergido en dolor y traición. Pero ahora, sentado entre estos dos hombres que me ofrecían no solo justicia sino verdadera retribución, sentí algo que no había sentido en días: poder. Hagámoslo, dije con voz firme. Quiero que ella enfrente consecuencias reales por todo lo que ha hecho. Mario abrió su laptop. Entonces empecemos. Primero, vamos a congelar todas las cuentas conjuntas para prevenir que ella mueva más dinero. Segundo, vamos a presentar una demanda de divorcio antes de que ella pueda hacerlo, quitándole esa ventaja estratégica. Tercero, vamos a solicitar una auditoría completa de la empresa para rastrear exactamente cuánto dinero matrimonial ha sido desviado. Y cuarto, vamos a preparar un caso criminal por fraude si es necesario. ¿Está listo para esto, señor Sebastián? Va a ponerse feo. Estoy listo, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estaba. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad frenética que mantuve completamente oculta de Elsa. Durante el día, mientras ella estaba en su oficina con Joaquín, yo me reunía con Mario y su equipo legal para firmar documentos, revisar estrategias y preparar el caso. Durante las noches, regresaba a casa y actuaba como el Sebastián de siempre, el esposo devoto, el compañero silencioso, el hombre que preguntaba cómo había sido su día y escuchaba sus mentiras con una sonrisa en el rostro. Era agotador mantener esa fachada, pero cada vez que sentía que mi máscara se resquebrajaba, recordaba esos correos electrónicos donde me llamaba un ama de casa inútil. Recordaba las fotografías de ella y Joaquín actuando como pareja en público mientras yo era el secreto vergonzoso. Recordaba los $800,000 que había robado de nuestros ahorros. Y entonces encontraba la fuerza para seguir actuando un día más. El miércoles por la tarde, Mario me llamó con noticias. Hemos terminado de preparar todos los documentos. Mañana a primera hora vamos a presentar la demanda de divorcio y las mociones de congelamiento de activos. También he coordinado con Rodrigo para que él active sus contactos en la junta directiva de la empresa. Todo va a suceder simultáneamente, un ataque coordinado que no le dará tiempo a Elsa para reaccionar o contraatacar. ¿Está preparado para lo que viene? Estoy preparado, respondí, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. ¿Qué necesito hacer? Esta noche, cuando llegue a casa, actúe completamente normal. Mañana por la mañana, después de que ella se vaya a trabajar, usted también saldrá. Irá directamente a mi oficina donde firmaremos los últimos papeles. Para las 10 de la mañana, Elsa recibirá notificación oficial en su oficina de que ha sido demandada. Al mismo tiempo, el banco recibirá órdenes judiciales de congelar todas las cuentas. Y Rodrigo convocará una reunión de emergencia con la junta directiva para las 3 de la tarde. Para cuando ella entienda lo que está pasando, ya habremos tomado control de la situación. ¿Y qué hay de Joaquín?, pregunté. También va a enfrentar consecuencias. Oh sí, dijo Mario con satisfacción evidente en su voz. Estamos preparando una demanda civil contra él por alienación de afecto y por recibir bienes obtenidos mediante fraude. El apartamento que comparten, el auto que maneja, todo eso fue pagado con dinero que legalmente le pertenece a usted. Él va a tener que devolverlo todo o enfrentar cargos criminales. Dudo que ese cobarde se quede al lado de Elsa cuando las cosas se pongan difíciles. Esa noche, Elsa llegó a casa más temprano de lo usual. Traía una botella de vino caro y una sonrisa genuina. Sebastián, he estado pensando, dijo mientras servía 2 copas. Deberíamos hacer un viaje juntos. Hace años que no nos tomamos unas vacaciones de verdad. ¿Qué te parece si vamos a Europa el próximo mes? Solo tú y yo, como en los viejos tiempos. La miré verter el vino y sentí una mezcla de asco y tristeza. Ella estaba haciendo esto,
estaba siendo cariñosa y atenta, probablemente como parte de su estrategia para el divorcio. Tal vez sus abogados le habían aconsejado que mejorara su imagen como esposa dedicada antes de pedir el divorcio. O tal vez simplemente quería asegurarse de que yo no sospechara nada mientras ella terminaba de mover los últimos activos. Me parece maravilloso, respondí, tomando la copa y brindando con ella. Europa suena perfecto. Cenamos juntos esa noche, hablando de posibles destinos, de ciudades que podríamos visitar, de hoteles donde podríamos quedarnos. Ella reía y hacía planes con entusiasmo, y yo asentía y sonreía, sabiendo que en menos de 12 horas todo su mundo cuidadosamente construido colapsaría. Me sentía como un actor en la última escena de una obra, esperando que cayera el telón final. Esa noche, cuando nos fuimos a dormir, Elsa se acercó a mí en la cama e intentó ser cariñosa de una manera que no había sido en años. La rechacé suavemente, alegando cansancio. Ella pareció decepcionada, pero no insistió. Se durmió rápidamente, su respiración tranquila y regular, sin preocupaciones aparentes. Yo me quedé despierto mirando el techo, contando las horas hasta el amanecer. A las 7 de la mañana, Elsa se levantó y comenzó su rutina habitual. Se duchó, se arregló con cuidado, eligió uno de sus trajes de poder favoritos. La observé desde la cama, memorizando cada detalle, sabiendo que esta era la última mañana de nuestra vida juntos como la conocíamos. Tengo reuniones importantes todo el día, me dijo mientras se ponía los aretes de perlas que le había regalado en nuestro 20º aniversario. Probablemente llegue tarde. No me esperes para cenar. Está bien, cariño, respondí. Que tengas un buen día. La vi salir de la habitación, escuché sus tacones bajando las escaleras, oí la puerta principal cerrarse. Esperé hasta que el sonido de su auto desapareció por completo antes de levantarme. Me duché y me vestí con cuidado, eligiendo uno de mis mejores trajes. Si hoy era el día en que recuperaba mi dignidad, quería verme como el hombre que solía ser, no como la sombra en la que me había convertido. A las 8:30 estaba en la oficina de Mario. Su equipo ya estaba ahí, todos moviéndose con eficiencia coordinada. Señor Sebastián, dijo Mario, estrechando mi mano. Es hora. Está listo. Más que listo, respondí. Pasamos la siguiente hora firmando documentos. Cada firma se sentía como un acto de liberación. Firma aquí para la demanda de divorcio. Firma aquí para el congelamiento de activos. Firma aquí para la auditoría corporativa. Firma aquí para la demanda civil contra Joaquín Mendoza. Mi mano no tembló ni una sola vez. A las 10 en punto, Mario recibió una llamada de su asociado que estaba en el edificio corporativo de Elsa. La demanda ha sido entregada, informó. La seguridad la llevó directamente a su oficina. Y según nuestro contacto, Joaquín estaba con ella cuando la recibió. Perfecto, dijo Mario. Ahora esperamos. No tuvimos que esperar mucho. A las 10:25, mi teléfono comenzó a sonar. Era Elsa. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Hola, dije con voz neutra. Sebastián, ¿qué demonios es esto? Su voz era puro veneno. Acabo de recibir papeles de divorcio. Alguna clase de broma enfermiza. Llama a quien sea que hayas contratado y detén esto inmediatamente. No es una broma, Elsa, respondí con calma. Es completamente real. Estoy pidiendo el divorcio. Hubo un silencio del otro lado. Luego, su voz cambió, volviéndose suave, manipuladora. Sebastián, cariño, claramente hay algún malentendido. Ven a casa, hablemos de esto como adultos. Sea lo que sea que pienses que está pasando, puedo explicarlo. Oh, estoy seguro de que puedes, dije. Eres muy buena explicando cosas, muy buena creando historias. Pero ya no necesito tus explicaciones, Elsa. Sé todo. Sé sobre Joaquín. Sé sobre el apartamento. Sé sobre los $800,000 que robaste. Sé sobre tus planes de dejarme sin nada. Lo sé todo. Otro silencio, más largo esta vez. Cuando habló nuevamente, la suavidad había desaparecido. Has estado espiándome. ¿Quién te crees que eres? Soy tu esposo, respondí. O al menos lo he sido durante 40 años. Pero aparentemente eso no significó nada para ti. Así que ahora soy la persona que va a asegurarse de que enfrentes consecuencias por todo lo que has hecho. No tienes idea de con quién te estás metiendo, siseó ella. Tengo los mejores abogados, tengo recursos, tengo poder. Te voy a destruir. Ya lo intentaste, Elsa, dije con tranquilidad. Pasaste años destruyéndome calladamente,
haciéndome invisible, robándome mi dignidad y mi dinero. Pero la diferencia es que ahora yo estoy peleando de vuelta. Y tengo algo que tú no tienes, la verdad y la evidencia para probarla. Esto no ha terminado, gritó ella. Tienes razón, no ha terminado. Apenas está comenzando. Por cierto, deberías revisar tus cuentas bancarias. Vas a notar algo interesante. Colgué antes de que pudiera responder. Mario me miraba con aprobación. Bien hecho. Ahora viene la parte difícil, esperar mientras ella se desmorona. No esperamos mucho. Durante las siguientes horas, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Elsa, mensajes de texto furiosos, amenazas, súplicas, más amenazas. Los ignoré todos. A las 3 de la tarde, Rodrigo llamó. La reunión con la junta directiva acaba de terminar. Les mostré toda la evidencia de cómo Elsa ha estado manejando fondos corporativos de manera cuestionable, sus planes de divorcio fraudulento, su relación con Joaquín que presenta conflictos de interés. La junta votó suspenderla temporalmente mientras se realiza una investigación interna completa. Está fuera de la empresa hasta nuevo aviso. Funcionó, dije, apenas creyendo las palabras. Realmente funcionó. Apenas estamos empezando, respondió Rodrigo. Pero sí, Sebastián. Funcionó. Esa tarde, Mario me aconsejó que no regresara a casa todavía. Es mejor que se mantenga alejado mientras las emociones están tan intensas, dijo. Su esposa va a estar furiosa y posiblemente impredecible. Tengo un apartamento seguro donde puede quedarse mientras todo esto se calma. Acepté su consejo y me instalé en un pequeño pero cómodo apartamento que su firma mantenía para clientes en situaciones delicadas. Me senté en ese espacio extraño, rodeado de muebles impersonales y paredes blancas, y por primera vez en semanas me permití realmente sentir. No actuación, no estrategia, solo sentimientos puros y crudos. Lloré. Lloré por los 40 años que había dedicado a una mujer que me veía como un accesorio desechable. Lloré por el hombre ingenuo que había sido, que nunca cuestionó ni dudó. Lloré por la casa junto al mar que vendí, por los sueños que sacrifiqué, por la vida que pude haber tenido si hubiera abierto los ojos antes. Pero también sentí algo más, alivio. Un alivio profundo y liberador de que finalmente había dejado de fingir. De que ya no tenía que actuar como si todo estuviera bien. De que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba a la luz. Y junto con ese alivio vino una sensación extraña de esperanza. Tenía 68 años, pero tal vez, solo tal vez, todavía había tiempo para vivir con autenticidad, para ser algo más que la sombra de alguien más. Mi teléfono seguía sonando constantemente. Elsa llamaba cada 20 minutos, dejaba mensajes que oscilaban entre amenazas legales y súplicas emocionales. Sebastián, por favor, hablemos. No hagas esto. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. No puedes destruir 40 años por un malentendido. Borré los mensajes sin escucharlos completos. Pero luego recibí una llamada diferente. Era Joaquín. Mi primer instinto fue colgar inmediatamente, pero la curiosidad pudo más. Contesté en silencio, esperando. Señor Sebastián, la voz de Joaquín sonaba tensa, desesperada. Necesito hablar con usted. Por favor. Solo deme 5 minutos. Tienes 3 minutos, respondí fríamente. Empieza a hablar. Mire, yo no sabía toda la situación, comenzó atropelladamente. Elsa me dijo que ustedes estaban separados, que el matrimonio había terminado hace años pero que seguían viviendo juntos por conveniencia. Me dijo que usted sabía de mí, que había dado su bendición. Yo nunca hubiera, quiero decir, si hubiera sabido la verdad, nunca me habría involucrado. Mentiroso, dije con voz cortante. Trabajas en su edificio. Has estado ahí durante años. Todos en esa empresa te conocen como su pareja. Me viste en la recepción hace semanas, viste cómo la recepcionista se burlaba de mí. Y no dijiste nada. No hiciste nada. Así que no me vengas con que no sabías. Hubo un silencio culpable. Mire, la verdad es que estoy asustado, admitió finalmente. Los abogados de Elsa me llamaron. Dicen que usted me está demandando, que podría ir a la cárcel por fraude. Yo no tengo ese tipo de dinero para pelear esto. El apartamento, el auto, todo eso fue idea de Elsa. Ella insistió. Yo solo acepté lo que me ofrecía. Y ahora que las cosas se pusieron difíciles, quieres saltar del barco que se hunde, dije. Qué honorable de tu parte, Joaquín. Sebastián, por favor, su voz se quebró. Tengo 45 años.
No puedo ir a la cárcel. No puedo perder todo. ¿Qué quiere que haga? Le daré cualquier cosa. Una idea tomó forma en mi mente. Quiero que testifiques, dije lentamente. Quiero que declares bajo juramento sobre tu relación con Elsa. ¿Cuánto tiempo durado? Cómo ella usó dinero matrimonial para mantenerte, cada detalle. Si haces eso, hablaré con mi abogado sobre reducir los cargos en tu contra. Lo haré, respondió inmediatamente. Lo que sea. Solo manténgame fuera de la cárcel. Colgué y llamé a Mario de inmediato. Tenemos un testigo, le dije, y le expliqué la conversación. Mario rió con genuino placer. Excelente. Un testimonio del amante corroborando todo será devastador para el caso de Elsa. La haré programar su declaración para la próxima semana. Está cooperando por miedo, así que tenemos que actuar rápido antes de que Elsa lo convenza de cambiar de opinión. Durante los siguientes días, la situación se desarrolló como una avalancha imparable. Los medios de comunicación de negocios comenzaron a reportar sobre la suspensión de Elsa como CEO, aunque inicialmente sin detalles específicos. Pero los rumores se filtraban, como siempre sucede. Escándalo financiero, decían algunos artículos. Conflictos de interés, sugerían otros. La reputación cuidadosamente construida de Elsa comenzaba a agrietarse. Rodrigo me mantenía actualizado sobre lo que pasaba internamente en la empresa. La junta directiva está furiosa, me informó. La auditoría preliminar muestra que Elsa ha estado usando fondos corporativos para gastos personales de manera sistemática. El apartamento que comparte con Joaquín fue parcialmente pagado con dinero de la empresa, clasificado como gastos de representación ejecutiva. Hay al menos $200,000 en gastos cuestionables solo en el último año. La Junta está considerando no solo removerla permanentemente, sino también demandarla para recuperar esos fondos. La estructura completa que Elsa había construido se estaba desmoronando, y cada nuevo desarrollo traía una satisfacción oscura pero innegable. Esta era la mujer que me había llamado un ama de casa inútil, que había planeado dejarme sin nada, que había vivido una doble vida durante años sin un ápice de remordimiento. Ver consecuencias reales cayendo sobre ella se sentía como justicia, pura y simple. El viernes por la tarde, una semana después de que todo comenzara, recibí una llamada inesperada. Era Carmina, la recepcionista del edificio corporativo. Señor Sebastián, comenzó tímidamente. No sé si debería estar llamándolo, pero sentí que necesitaba disculparme. El día que usted vino y yo me reí, no sabía, yo solo creía lo que me habían dicho. Ahora todo el edificio sabe la verdad. Lo que le hicieron a usted fue horrible. Solo quería que supiera que lo siento mucho. Su llamada me conmovió inesperadamente. Gracias, Carmina, dije con suavidad. Aprecio que llamarás. Y no te preocupes, tú solo sabías lo que Elsa quería que todos supieran. Eso no es tu culpa. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. El mundo que Elsa había controlado tan cuidadosamente, la narrativa que había tejido donde ella era la CEO poderosa con su pareja elegante y yo simplemente no existía, todo eso se estaba reescribiendo. La verdad estaba saliendo, y con ella venía una recontextualización completa de quién era quién en esta historia. El lunes siguiente fue la declaración de Joaquín. Mario me llamó después para contarme. Cantó como un pájaro, dijo con satisfacción. Admitió todo. La relación de 5 años, como Elsa le prometió que se divorciaría de usted y se casaría con él, como ella lo mantenía completamente con dinero que tomaba de las cuentas matrimoniales. Incluso admitió que sabía que usted no estaba al tanto de nada, que Elsa lo mantenía específicamente en la ignorancia. Fue devastador para cualquier defensa que Elsa pudiera intentar montar. ¿Qué dijo el abogado de Elsa cuando escuchó todo esto?, pregunté. Mario rió. No tenía mucho que decir. La evidencia es abrumadora. Después de la declaración, me pidió un receso privado. Creo que van a querer negociar un acuerdo pronto. Saben que si esto va a juicio, Elsa va a ser masacrada públicamente. Esa tarde, mientras caminaba por el parque cerca del apartamento temporal, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número que no conocía. Contesté con cautela. Sebastián, la voz de Elsa sonaba diferente. No furiosa, no manipuladora, solo cansada y derrotada. Necesito verte. Por favor. No para pelear. Solo para hablar, de verdad esta vez. ¿Dónde?, pregunté después de un largo silencio. Hay una cafetería cerca del Parque Central, dijo. Puedes elegir el lugar si prefieres. Solo, por favor, necesito hablar contigo cara a cara. Acepté encontrarme con ella,
no por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida apropiadamente, mirándola a los ojos una última vez. Quedamos de vernos al día siguiente por la tarde. Llamé a Mario para informarle. No hable de nada sustancial relacionado con el caso, me advirtió. Si ella intenta negociar, dígale que todo debe pasar por los abogados. Pero entiendo que necesite este cierre. Solo tenga cuidado. Me preparé para ese encuentro como un soldado preparándose para la batalla. No porque temiera a Elsa, sino porque sabía que sería la conversación más difícil de mi vida. 40 años culminando en una cafetería, donde finalmente nos diríamos verdades sin máscaras, sin actuaciones, sin más mentiras. Y honestamente, no estaba seguro de cómo iba a sentirme cuando terminara. Solo sabía que tenía que suceder. Tenía que mirarla a los ojos y hacerle saber que ya no era el hombre invisible que ella había dado por sentado. Que había encontrado mi voz, mi fuerza, mi dignidad. Y que nunca, nunca volvería a ser su sombra. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en la esquina, cerca de una ventana donde entraba luz natural pero lo suficientemente alejada de otros clientes para tener privacidad. Pedí un café que no tenía intención de tomar, solo para tener algo que hacer con las manos. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo sino de anticipación. Esta era la mujer con quien había compartido 4 décadas de mi vida, y estaba a punto de enfrentarla como nunca antes lo había hecho. Elsa llegó exactamente a tiempo. La vi entrar y por un momento no la reconocí. Se veía diferente, menor de alguna manera. Llevaba jeans y un suéter simple, sin maquillaje elaborado, sin el traje de poder que usualmente la definía. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba a la mesa. Se veía como lo que realmente era, una mujer de 62 años cuyo mundo cuidadosamente construido se había derrumbado. Sebastián, dijo quedamente, sentándose frente a mí. Gracias por venir. No estaba segura de que lo hicieras. Casi no lo hago, respondí con honestidad. Pero decidí que te debía esta conversación. No por ti, sino por mí. Necesito cerrar esto apropiadamente. Ella asintió, mirando sus manos. Entiendo. Y tienes razón de sentirte así. Yo solo, hizo una pausa, buscando palabras. No sé por dónde empezar. ¿Qué tal si empiezas con la verdad? Sugerí. ¿Cuánto tiempo, Elsa? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo esta doble vida? 5 años, admitió en voz baja. Conocí a Joaquín hace 5 años en una conferencia de negocios. Al principio era solo profesional, él era consultor y yo necesitaba asesoría para un proyecto. Pero luego se convirtió en algo más. Y yo, simplemente dejé que sucediera. Dejaste que sucediera, repetí con incredulidad. Como si fuera un accidente. Como si no hubieras tomado decisiones conscientes todos los días durante 5 años para engañarme. Tienes razón, dijo, levantando la vista para encontrar mis ojos. No fue un accidente. Fueron decisiones. Cientos de decisiones pequeñas y grandes. Cada mentira, cada excusa, cada vez que elegía estar con él en lugar de contigo. Fueron elecciones deliberadas. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. 40 años, Elsa. 40 años de matrimonio. ¿Qué hice para merecer esto? ¿En qué fallé tan terriblemente que pensaste que esto estaba justificado? No fallaste, dijo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Esa es la parte más cruel de todo esto. Tú fuiste un buen esposo. Fuiste leal, solidario, paciente. Me apoyaste cuando nadie más creía en mí. Sacrificaste tus propios sueños para que yo pudiera perseguir los míos. Fuiste todo lo que se supone que un compañero debe ser. Entonces, ¿por qué?, grité, y varias personas en la cafetería voltearon a mirarnos. Bajé la voz. Si fui todo eso, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué no fui suficiente? Elsa se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Porque me perdí a mí misma en el éxito, Sebastián. Construí esta empresa, me convertí en esta persona poderosa, esta CEO que todos admiraban. Y en algún momento del camino, empecé a creer que merecía más. Que merecía la emoción, la pasión, la atención que Joaquín me daba. Él me hacía sentir joven, deseada, importante de maneras que nada más lo hacía. Y yo no te hacía sentir así, dije amargamente. No de la misma manera, admitió. Tú eras estabilidad, eras casa, eras seguridad. Pero no eras emoción.
No eras aventura. Y me avergüenza admitirlo, pero empecé a verte como parte del mobiliario de mi vida. Algo confiable pero no emocionante. Alguien que siempre estaría ahí sin importar qué. Entonces me diste por sentado, dije. Me convertí en algo tan común en tu vida que dejaste de valorarme. Sí, susurró. Y fue el error más grande de mi vida. Porque ahora que lo he perdido todo, ahora que he destruido todo, finalmente puedo ver lo que realmente tenía. Tenía a alguien que me amaba incondicionalmente. Alguien que nunca me pidió nada a cambio de todo lo que daba. Y lo tiré todo por una ilusión de algo mejor. Miré a esta mujer que había sido mi esposa durante 40 años y sentí algo complicado y contradictorio. Parte de mí todavía sentía amor por ella, o al menos amor por quien ella había sido alguna vez. Pero una parte más grande sentía rabia, traición y un profundo agotamiento. No puedo perdonarte, Elsa, dije finalmente. Tal vez algún día, años en el futuro, pueda llegar a un lugar de paz sobre esto. Pero ahora mismo, no puedo. No te estoy pidiendo perdón, dijo. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Que si pudiera regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes, lo haría. Pero no puedo. Así que todo lo que puedo hacer es disculparme y aceptar las consecuencias. Las consecuencias, repetí. Hablemos de eso. Tu abogado quiere negociar un acuerdo, ¿verdad? Ella asintió. Sí. Mi abogado dice que si esto va a juicio, voy a perder mucho más que si llegamos a un acuerdo ahora. La evidencia es demasiado fuerte. Joaquín ya declaró en mi contra. La junta directiva me ha suspendido. Los medios están empezando a hacer preguntas. Todo se está desmoronando. Bien, dije sin emoción. Eso es exactamente lo que debería pasar. Sebastián, hay algo más que necesitas saber, dijo, y su voz temblaba. Los $800,000 que movía a otras cuentas, no todo se fue a Joaquín. Una parte significativa, cerca de 300,000, está en una cuenta de inversión que planeaba usar para el retiro. Nuestro retiro, quiero decir. Sé cómo suena, sé que no tienes razón para creerme, pero no todo fue para financiar mi aventura. Parte de eso fue un intento estúpido y mal ejecutado de asegurar nuestro futuro financiero sin que tuvieras que preocuparte por los detalles. Eso no te da derecho a robar de nuestras cuentas conjuntas, dije firmemente. No te da derecho a ocultarme información financiera. Ese dinero era de ambos y lo moviste sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso es fraude, Elsa. No importa cuáles fueran tus intenciones supuestas. Lo sé, admitió. Tienes razón. Solo quería que supieras que no todo fue tan calculado y cruel como probablemente parece. Algunas decisiones fueron por estupidez y arrogancia más que por malicia pura. La diferencia es insignificante para mí, respondí. El resultado es el mismo. Me mentiste, me engañaste, robaste de mí y planeabas dejarme sin nada. Las intenciones detrás de cada acción individual no cambian el impacto acumulativo. Elsa cerró los ojos y más lágrimas cayeron por sus mejillas. Tienes razón. Completamente razón. Entonces, ¿qué quieres, Sebastián? ¿Qué necesitas de mí para que podamos terminar esto con algo parecido a dignidad? Quiero que aceptes la división de activos que mi abogado va a proponer, dije. Quiero mi parte justa de todo lo que construimos juntos, incluyendo mi porción de la empresa basada en mi inversión inicial y contribuciones continuas. Quiero que devuelvas todo el dinero que moviste ilegalmente. Y quiero que firmes una declaración admitiendo todo lo que hiciste, no solo para el proceso de divorcio sino como reconocimiento público de la verdad. Eso destruirá completamente mi reputación, dijo en voz baja. Tu reputación ya está destruida, respondí. Los rumores ya están circulando. La junta directiva ya sabe la verdad. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz. Al menos de esta manera, puedes mantener algo de control sobre la narrativa. Puedes ser la mujer que admitió sus errores y aceptó las consecuencias, en lugar de la mujer que fue expuesta a la fuerza. Ella pensó por un largo momento. ¿Y Joaquín?, preguntó. ¿Qué va a pasar con él? Eso depende de él, dije. Si coopera completamente, si devuelve todo lo que recibió que fue comprado con dinero matrimonial, entonces no presionaré cargos criminales. Pero si intenta pelear o retener algo, lo perseguiré con todo el peso de la ley. De cualquier manera, su relación con él ha terminado, ¿verdad? Terminó el día que recibí los papeles de divorcio, admitió con amargura. Joaquín me llamó en pánico, preocupado solo por salvarse a sí mismo. No preguntó cómo estaba yo, no ofreció apoyo.
Solo quería saber cómo podía minimizar su propio daño. Resultó que el hombre que pensé que me amaba realmente solo amaba el estilo de vida que yo podía proporcionarle. La ironía de esa declaración no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Elsa había dejado un matrimonio real por una ilusión, y ahora la ilusión se había evaporado dejándola con nada. Supongo que ambos aprendimos lecciones difíciles, dijo quedamente. La diferencia es que yo aprendí la mía por tu traición, respondí. Tú aprendiste la tuya por tus propias acciones. No es lo mismo. No, reconoció. No es lo mismo. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de 40 años colgando entre nosotros como un velo invisible. Finalmente, Elsa habló nuevamente. Voy a hacer lo que pides, Sebastián. Voy a aceptar los términos que tu abogado proponga. Voy a firmar lo que necesites que firme. Y voy a vivir con las consecuencias de lo que he hecho. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que causé. Me levanté de la mesa, dejando el café frío sin tocar. Entonces que tu abogado contacte al mío. Terminemos esto lo más rápido y limpio posible. Ya hemos perdido suficiente tiempo en esta farsa. Sebastián, me llamó mientras me alejaba. Lo siento. Sé que no significa nada ahora, sé que las palabras son vacías. Pero realmente lo siento. Me detuve y me volteé para mirarla una última vez. Yo también lo siento, Elsa. Siento los años que perdimos. Siento que nunca pudimos tener la honestidad que merecíamos. Y siento que esto es en lo que terminamos. Pero más que nada, siento que me tomó tanto tiempo encontrar mi propia voz y defender lo que merezco. Eso nunca volverá a pasar. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Las siguientes semanas fueron un borrón de reuniones legales, firmas de documentos y negociaciones finales. Elsa cumplió su palabra. Su abogado contactó a Mario y aceptaron todos los términos que propusimos. La división de activos fue más generosa de lo que inicialmente esperaba. Recibí el 50% de todos los ahorros, incluidos los $800,000 que ella había movido, más una compensación adicional de $200,000 por el uso fraudulento de fondos matrimoniales. También recibí una porción significativa del valor de la empresa basada en mi inversión original y contribuciones documentadas a lo largo de los años. En total, el acuerdo me dejó con aproximadamente $2 millones. No era una fortuna inmensa, pero era más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin preocupaciones financieras. Más importante que el dinero era lo que representaba, reconocimiento. Reconocimiento de que yo había sido parte integral de construir ese imperio, incluso si mi papel había sido en las sombras. Joaquín, fiel a su naturaleza cobarde, devolvió todo sin pelear. El apartamento fue vendido y las ganancias divididas según correspondía legalmente. El Mercedes fue devuelto. Él firmó una declaración admitiendo la naturaleza de su relación con Elsa y cómo había sido financiada. A cambio, retiré los cargos criminales en su contra, aunque mantuve la demanda civil que resultó en que él pagara $50,000 adicionales en daños. La última vez que supe de él, había dejado la ciudad completamente, aparentemente demasiado avergonzado para quedarse donde todos conocían su historia. La situación de Elsa con la empresa fue más complicada. La auditoría interna reveló suficientes irregularidades financieras que la junta directiva no tuvo otra opción más que removerla permanentemente como CEO. Le ofrecieron un acuerdo de separación generoso para evitar una demanda pública, pero su carrera como la poderosa CEO había terminado definitivamente. Los medios de negocios publicaron artículos sobre su salida, algunos especulando sobre las razones reales detrás de su remoción. La reputación que tanto le había importado quedó permanentemente manchada. Rodrigo me llamó un día con noticias interesantes. La junta directiva quiere hablar contigo, dijo. Están considerando reestructurar completamente el liderazgo de la empresa. Dado tu estatus como uno de los fundadores originales y tu participación accionaria significativa después del acuerdo de divorcio, quieren saber si tendrías interés en unirte a la junta como miembro asesor. La oferta me sorprendió. Después de tantos años de ser invisible, de ser excluido del mundo corporativo de Elsa, ahora me estaban invitando a formar parte de él de manera oficial. Pero mientras consideraba la propuesta, me di cuenta de algo importante: no lo quería. No quería ese mundo. No quería las juntas interminables, las políticas corporativas, el estrés constante. Había pasado 40 años viviendo en los márgenes del sueño de otra persona. Era tiempo de descubrir qué quería yo para mí mismo. Agradezco la oferta, le dije a Rodrigo. Pero creo que voy a declinar. Mantendré mi participación accionaria como inversión,
pero no quiero estar involucrado activamente. Es tiempo de que viva mi propia vida. Rodrigo se rió con comprensión. No te culpo. De hecho, creo que es la decisión más sabia. Has ganado el derecho de hacer lo que te haga feliz, Sebastián. ¿Qué vas a hacer? Honestamente, no lo sé todavía, admití. Pero eso es lo emocionante. Por primera vez en décadas, tengo la libertad de descubrirlo. El divorcio fue finalizado 3 meses después de que todo comenzó. Fue notablemente rápido dado la complejidad del caso, pero con ambas partes cooperando completamente, los abogados pudieron procesar todo eficientemente. El día que firmé los papeles finales en la oficina de Mario, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. 40 años oficialmente terminados con una firma en una línea punteada. Felicidades, señor Sebastián, dijo Mario, estrechando mi mano. Ha manejado esta situación con más gracia y dignidad que la mayoría de las personas en circunstancias similares. Debería estar orgulloso de cómo luchó por usted mismo. Gracias, Mario, respondí sinceramente. Por todo. No solo por la representación legal, sino por ayudarme a encontrar mi voz cuando la había perdido. Después de dejar la oficina de Mario, conduje sin rumbo por un rato, dejando que la realidad se asentara. Estaba divorciado. Estaba solo. Pero también estaba libre. Libre de las mentiras, libre de la traición, libre de vivir en las sombras. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche, empaqué las últimas de mis pertenencias de la casa que había compartido con Elsa. Ella ya se había mudado a un apartamento más pequeño semanas atrás. La casa sería vendida y las ganancias divididas. Caminé por las habitaciones vacías, recordando momentos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. Esta cocina donde habíamos preparado cenas juntos. Esta sala donde habíamos recibido invitados. Esta habitación donde habíamos dormido lado a lado durante décadas. Pero los recuerdos ya no dolían de la misma manera. Habían perdido su poder sobre mí. Eran solo imágenes de un pasado que ya no definía mi presente. Cerré la puerta principal por última vez y no miré atrás. Renté temporalmente un pequeño apartamento mientras decidía qué hacer a largo plazo. Era un espacio modesto, nada lujoso, pero era completamente mío. Cada mueble que elegí, cada decisión sobre cómo organizarlo, era mía. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo en un espacio que reflejaba solo mis gustos y necesidades. Los primeros días fueron extraños. La soledad era palpable, especialmente por las noches. Pero gradualmente comencé a apreciarla. Descubrí que me gustaba el silencio. Me gustaba no tener que considerar los horarios o preferencias de otra persona. Me gustaba poder leer hasta tarde sin preocuparme por molestar a alguien. Me gustaba cocinar exactamente lo que quería comer. Lentamente, comencé a reconectarme con viejos amigos que había descuidado durante los años enfocados en apoyar la carrera de Elsa. Lentamente, comencé a reconectarme con viejos amigos que había descuidado durante los años enfocados en apoyar la carrera de Elsa. Llamé a personas que no había visto en una década, amigos de la universidad, compañeros de trabajo de mis primeros empleos, gente que había conocido antes de que mi vida se convirtiera en un satélite orbitando alrededor del sol de Elsa. Algunos ya no estaban disponibles, habían seguido adelante con sus vidas. Pero otros respondieron con calidez genuina, sorprendidos y felices de saber de mí. Uno de esos amigos era un hombre llamado Mario. No mi abogado sino un viejo compañero de la universidad que ahora dirigía un programa de voluntariado para hombres mayores que querían enseñar habilidades comerciales a jóvenes emprendedores. Sebastián, me dijo durante un almuerzo, deberías considerar unirte. Tienes décadas de experiencia en el mundo de los negocios. Podrías ser un mentor invaluable para estos chicos que están empezando. La idea me intrigó. Nunca había considerado enseñar o ser mentor, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Había aprendido tanto a lo largo de los años, no solo sobre negocios sino sobre vida, sobre errores, sobre la importancia de mantener tu propia identidad. Tal vez podía ayudar a otros a evitar los errores que yo había cometido. Comencé a trabajar como voluntario 2 veces por semana. Los jóvenes emprendedores eran enérgicos, llenos de ideas y pasión, pero a menudo carecían de la experiencia práctica para ejecutar sus visiones. Descubrí que disfrutaba escucharlos, hacer preguntas que los ayudaran a pensar más profundamente sobre sus planes, compartir historias de mis propias experiencias. Y lo más importante, descubrí que era bueno en eso. Tenía algo valioso que ofrecer, y era apreciado por ello. Uno de los jóvenes que mentoré, un chico de 25 años llamado David que quería abrir una cadena de cafeterías,
me dijo algo que se quedó conmigo. Señor Sebastián, usted realmente escucha cuando hablamos. No solo espera su turno para hablar. Realmente escucha y considera nuestras ideas. Eso es raro. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cuánto tiempo había pasado en mi matrimonio sin ser realmente escuchado. Elsa hablaba, yo escuchaba. Ella decidía, yo apoyaba. Pero rara vez era al revés. Y ahora, en esta nueva etapa de mi vida, finalmente estaba descubriendo el valor de un diálogo real, de relaciones donde ambas partes se escuchan y se respetan mutuamente. 6 meses después del divorcio, tomé una decisión importante. Compré una pequeña casa en un pueblo costero, no lejos de donde había estado la propiedad familiar que vendí años atrás para salvar la empresa de Elsa. No era la misma casa, esa ya no existía. Pero estar cerca del océano nuevamente, escuchar las olas, sentir la brisa salada, trajo una sensación de cierre circular a mi vida. La casa era modesta pero hermosa, con un pequeño jardín que comencé a cultivar. Descubrí que me gustaba trabajar con la tierra, plantar cosas y verlas crecer. Era terapéutico de maneras que no esperaba. Cada planta que florecía se sentía como una pequeña victoria, como evidencia de que incluso después de tanto tiempo en la sombra, todavía podía crear algo hermoso y vivo. Ocasionalmente recibía noticias sobre Elsa a través de conocidos mutuos. Había encontrado trabajo como consultora independiente, un descenso significativo de su estatus anterior como CEO, pero al menos estaba trabajando. Vivía sola en un apartamento pequeño. Algunos decían que se veía mayor, más cansada, como si el peso de sus decisiones finalmente la hubiera alcanzado. No sentí satisfacción al escuchar esto, pero tampoco sentí pena. Solo sentí una distancia neutral, como si estuvieran hablando de una extraña. En mi cumpleaños número 69, organicé una pequeña reunión en mi nueva casa. Rodrigo vino, junto con algunos de los amigos que había reconectado, y varios de los jóvenes emprendedores que había estado mentoreando. Llenaron mi hogar con risas y conversación, con vida y energía. Mientras los observaba a todos interactuar, compartir historias, disfrutar simplemente estar juntos, me di cuenta de algo profundo. Esta era la vida que había estado buscando sin saberlo. No una vida en los márgenes del éxito de otra persona, sino mi propia vida, construida en mis propios términos, rodeado de personas que me valoraban por quien era, no por cómo podía servirles. Había tomado 68 años y un corazón roto para llegar aquí, pero finalmente había llegado. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi pequeño porche mirando el océano bajo la luz de la luna. Pensé en todo lo que había perdido, 40 años de matrimonio, la ilusión de un amor que creía real, mi ingenuidad confiada. Pero también pensé en todo lo que había ganado, dignidad recuperada, independencia descubierta, una voz encontrada después de décadas de silencio. La traición de Elsa me había roto, no había forma de negarlo. Pero en ese rompimiento, algo más había emergido. Una versión de mí mismo que nunca había tenido la oportunidad de existir durante mi matrimonio. Un hombre que sabía su propio valor, que no tenía miedo de defender sus derechos, que podía estar solo sin sentirse solitario. No perdonaba a Elsa, tal vez nunca lo haría completamente. Pero había algo más importante que el perdón, había dejado de permitir que su traición definiera mi presente. El dolor se había convertido en sabiduría. La rabia se había transformado en paz. Y el final amargo de una vida se había convertido en el comienzo inesperado de otra. Me levanté del porche y entré a mi casa, a mi espacio, a mi vida. Mañana tendría otra sesión de mentoría con los jóvenes emprendedores. Pasado mañana trabajaría en el jardín. El próximo fin de semana, Rodrigo y yo habíamos planeado un viaje de pesca. Eran planes simples, nada grandioso ni impresionante, pero eran míos. Y eso, después de todo, era más que suficiente. A veces la libertad llega disfrazada de pérdida. A veces tienes que perder todo para descubrir quién realmente eres. Y a veces, el mejor capítulo de tu vida comienza justo cuando crees que todo ha terminado. Yo tenía 69 años, y mi vida apenas estaba comenzando de verdad. Y si algo había aprendido de todo esto, era que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, encontrar tu voz y vivir en tus propios términos. Nunca.